Y hola chavales, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén mejor ya estamos a viernes y tengo buenas noticias hay rumores de que Mr. Stitchy volverá, pero este no es un video de noticias, así que nos vamos a pasar el capítulo 1 de Piggy, pero en enjambre. Así es, esto va a estar difícil y no sé si hacerlo, así que empecemos con el video. Es que estoy como un poco nervioso de este reto porque nunca lo había hecho. O sea, sí lo había hecho, pero no me lo había pasado. Así que esta será la primera vez en que me voy a pasar el mapa en enjambre. Y como pueden ver, ya tengo un nuevo ítem y es como un unicornio pequeño. Pero bueno, vamos. Bueno, ya tenemos la llave. Creo que es mejor llevarse el martillo. El martillo es mejor. Ay no, ahí está la Pepa fea. La Pepa fea me atrapó. Ah, caray. A ver. Ok, acá hay que tener... Ok, ya desbloqueamos acá. Vamos a hacer un tremendo speedrun. Así que pues aquí. Acá tenemos la tabla. Estamos avanzando rápidamente, chicos. Estamos avanzando rápidamente. Acá tenemos la tabla. Y ahora va a aparecer otro Piggy. Cada vez van a aparecer más Piggies. Esto se pondrá más difícil. Pues al parecer no hay nada. Hay eso, pero no sé si utilizarlo ahora. No, ya llegó Badgie. Es Badgie. A ver, me puse en invisible. Acá debería estar la llave. Acá tenemos la llave, ok. Ahora rápidamente hay que ir arriba, ya que arriba está la puerta roja. Pero como me están siguiendo esto, pues será imposible. La pregunta es cómo salgo de aquí. ¿Vieron eso? ¿Vieron la jugada que hice? Ay, no. No. Oh, ¿vieron eso? Ay, no. Oh, no. Badgie se trabó. Corre. Pero ¿por qué Penny va tan rápido? ¿Por qué va tan rápido? La pregunta es ¿cómo salgo de aquí? Uy, esquivadita. La esquivadita del siglo. Uy, no. Es que está muy difícil. Pensaba que iba a estar más fácil porque es el capítulo 1, pero la verdad es que sí que está difícil, tengo que admitirlo. Lo bueno es que tengo una salida acá. Y esta salida me va a ayudar. Me quiero hacer invisible porque tengo miedo. O sea, llámenme gallina. Pueden llamarme gallina porque... O sea, ay no, es Clowny. Clowny. ¡Ah! Ay no. Acá estaba el Badgie. Era el Badgie. No puedo aguantar. Son muchísimos bots. Creo que esto va a estar imposible.
esto va a estar imposible. No encontré el engranaje. Esperen. No. Se había bugueado. Ay, no. A ver, eso lo tenía como por aquí. No, ya apareció Beri. Ah, caray. Allá ya está Beri. Ahí está Beri. No. Uy, no. Pasamos rápidamente por todos. Ahí está el Clowny riéndose de mí. ¿Por qué te ríes? Ahora la verdadera pregunta es, ¿cómo voy a salir? Aquí siempre me matan. ¡No! ¡Me mataron! ¡No! Pues al parecer nos lo vamos a pasar. Esto al parecer nos lo vamos a pasar. Voy a saltar la parte donde nos lo pasamos. ¡No! No, ya estaba por completar el mapa. ¿Por qué? Pues al final no se pudo. Es que el mapa es muy difícil, literalmente. O sea, estaba a punto de completar el mapa y quería pausar. Y es que por favor, Moficena, arregla tu aplicación. O sea, yo quería pausar y en vez de pausar puro se No. Emma, miren, se mueve. Bueno, mejor me despido. Chao, chao.